Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación inclusiva, pero antes de empezar, los invito a que compartan esta charla que es muy importante. El día de hoy, como sabemos, estamos celebrando el Día de la Educación Inclusiva y vamos a hablar acerca de ello para que puedan conocer de qué se trata, ¿no? Dar algunas pautas y poder comprender a la otra persona, ¿no? Que quizás todavía nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, cómo podemos explicar a nuestros hijos o a nuestras familias, en cómo podemos intervenir ante estas situaciones, ¿no? Y si observamos cosas que en realidad no nos parece, también qué podemos hacer, qué medidas poder tomar. Así que los invito a que etiqueten a sus amigos, a sus compañeros, para que puedan escuchar esta interesante charla que el día de hoy se está organizando gracias al Colegio Agropecuario 114. También estoy esperando, vamos a esperar unos 2 minutos para que se conecten los estudiantes. Vamos a esperar un ratito para poder dar inicio. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. He visto que se están conectando. Muchas gracias por su participación. Vamos a hablar acerca un poco de lo que se trata la educación inclusiva. Vamos a poder entender qué es lo que estamos evidenciando hoy en día, ¿no? Acerca en los colegios, estamos viendo personas que se están incorporando, algunas leyes que van también dando a conocer, ¿no? Cómo debemos de intervenir con ellos, ¿no? Con estas personas, que no significa que no son iguales a nosotros. Eso vamos a comprender el día de hoy, ¿no? Que todos somos iguales, nadie es diferente, y cómo podemos ayudar a esta persona a poder, ¿no? Sentirnos parte de cómo ser un equipo, cómo poder nosotros apoyar o ayudar ante situaciones, por ejemplo, de discriminación, ¿no? Antes de ello, vamos a conocer también una pequeña historia que los lleva mucho a la reflexión y vamos a empezar con el caso de Juan. Esto está escrito por una madre de familia, ¿no? Que tiene su pequeño hijo que se llama Juan. La madre se llama Susana Navarro Díaz. Es un cuento que está puesto en internet, pero los comparto para que puedan conocer un poco más acerca de, ¿no? Los diferentes trastornos que vemos en las personas, de lo que está pasando, alguna discapacidad, diversas enfermedades que se presentan y nosotros de alguna manera no podemos comprender o entender qué está sucediendo, ¿no? ¿Por qué vemos estas situaciones, qué está pasando, cómo podemos comprender?
Bueno, empezamos con este pequeño cuento, ¿no? Y dice así: hola, me llamo Juan, estudio primaria y tengo trastorno generalizado del desarrollo. ¿No? Soy igual que tú, pero hay algunas cosas que nos diferencian. Aquí te voy a explicar un poco de qué se trata este trastorno. A veces me cuesta bastante hablar y comunicarme cuando lo hago, ¿no? Utilizo un tono de voz demasiado alto o bajo y le cuesta mucho mirar directamente a la cara. ¿Qué más ocurre? Me cuesta mucho identificar los gestos de la cara y tu estado de ánimo. La mayoría de las veces no sé si estás contento, triste, enfadado, asustado. Y también para él, ¿no? Es difícil expresar cómo me siento. Eso es lo que indica Juan. ¿Qué también está sucediendo con él? Hago algunos movimientos raros con los brazos, no aguanto estar sentado mucho tiempo, hablo solo, me gusta mover objetos, entre otras cosas. Todas estas cosas se llaman estereotipias, ¿no? Yo las hago sin darme cuenta y cuando algo me gusta o me da miedo, hacerlo me relaja. Eso es lo que manifiesta. ¿Qué más se puede evidenciar? No suelo mentir y no entiendo las palabras con doble sentido, ni tampoco los chistes. Me cuesta mucho imaginar. Por ejemplo, las palabras con doble sentido: estoy destrozado por estoy cansado. Los chistes que van dos por la calle y se cae el del medio, ¿no? ¿Cómo se va a caer alguien si no hay nadie en el medio de los dos? Es algo que él no entiende, ¿no? Que no pueden entender como las demás personas que se ríen de aquel chiste que cuenten, ¿no? Y la imaginación, que me cuesta imaginar que un lápiz es un avión. Eso es lo que sucede en estos tipos de trastornos. ¿Qué más? Me gusta jugar, pero la mayoría de las veces lo hace solo, ¿no? No es que no me guste jugar con los demás, pero a veces necesita que le expliques cómo se juega despacio y le hagas una demostración para fijarme y así poder aprender. ¿Qué más dice Juan? Cuando se produce un cambio inesperado, puedo mostrarme nervioso y perder el control, ya que me cuesta salir de la rutina diaria, pero si me lo anticipas ya no tendré problemas. Por ejemplo, ¿no? Puede ser unos cambios que se dan ante una excursión, una fiesta de fin de curso, un carnaval, cumpleaños, Halloween que ya se acerca. Le molesta algunos ruidos que tú no percibes, como cuando estamos todos en el recreo o en el comedor del colegio. Para mí es como si estuviese, ¿no? Como si tuviese un altavoz en el oído a todo volumen. No soporta la bulla. Como me ves, ya sabes más sobre los que tienen trastorno generalizado del desarrollo y así podrás comprender mejor mi forma de comportarme en algunos momentos y estoy deseando ser tu amigo. Eso es lo que manifiesta Juan. Me pareció un cuento muy interesante para poder entender básicamente de qué se trata este tipo de trastorno, ¿no? Y así como este trastorno, podemos evidenciar miles de trastornos, como por ejemplo el trastorno de espectro autista, ¿no? Que es el más conocido. También vemos personas, niños con TDAH, síndrome de Down, entre otras enfermedades de las cuales ellos necesitan también ser parte de tu equipo, necesitan ser integrados, no necesitan ser excluidos por el hecho de que tengan una enfermedad, ¿no? O alguna discapacidad. No significa que nosotros vamos a hacerlos a un lado. Sin embargo, ellos también tienen los mismos derechos que tú, también tienen derecho a tener amigos, a socializar, a que los quieran, a formar parte de un grupo social, ¿no? Entonces, hoy en día vamos a comprender qué es lo que está pasando, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. Es algo que se debe concientizar en las demás personas, igual tanto en adolescentes, a las personas que me están escuchando. Si vemos por ahí y por la calle a una persona que está discriminando, ¿no? A estas personas que necesitan de nuestra ayuda, debemos de hacer un alto y prevenir, ¿no? Prevenir la discriminación, porque todos al fin y al cabo somos iguales. El mayor reto que nosotros debemos de tener hoy en día es construir un sistema educativo más sensible a la diversidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos formadores, estamos dentro de una institución educativa. En mi caso, soy psicóloga de una institución pública, de las cuales
yo sé que hay adolescentes que se están incorporando, escuchando esta charla. El día de hoy los he invitado y he hecho esta charla con el fin de que podamos comprender que todos somos seres iguales, ¿no? De las cuales podemos pensar distinto, podemos actuar de manera distintas, pero al fin y al cabo somos iguales, somos seres humanos, ¿no? Y lo que debemos hacer es incluir a todos, ¿no? Ya sea por el color de piel, por cualquier otro, alguna discapacidad que muestre, ¿no? Debemos de apoyar, de sentirnos nosotros parte de un equipo, no aislar, ni alejarse, ni hacer grupos, al contrario, apoyarnos entre todos y hacer un sistema educativo más sensible, ¿no? De ser una educación diversa. Eso es lo que se quiere hacer. ¿No? Vamos a conocer también, aparte de todo ello, ya hemos visto este cuento de Juan, ¿no? Y vamos a explicar qué es lo que está pasando en el Perú. ¿Cuántos casos de personas con discapacidad estamos viendo, ¿no? Con edades entre 0 a 29 años? En realidad es una pequeña encuesta que se dio según ENEDIS, que significa Encuesta Nacional Especializada sobre la Discapacidad. En el año 2012, ojo, esta es una encuesta realizada en el 2012, actualizado, todavía no tenemos cifras exactas, pero de las cuales se indican que aproximadamente hay 120.297 personas con discapacidad, de las cuales el 40,4% están en el nivel educativo primario. Seguido de ello también tenemos en el nivel secundario, con el 22,4%. Y también hemos evidenciado en los estudios superiores, como las universidades, institutos, ¿no? Y no universitarios, con el 11,6%. Y en alguna mayoría no tienen nivel educativo y presentan discapacidad el 22,3%. Donde evidenciamos la mayor cifra, ¿no? El mayor porcentaje, lo estamos viendo en el nivel primario, con el 40,4%. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te explica? ¿Por qué se hacen estos tipos de encuestas? Para poder saber nosotros, bueno, tanto si es que me están escuchando algunos colegas, algunos adolescentes, quizás profesores, docentes, identificar dónde se encuentra el mayor porcentaje y dónde concientizar, ¿no? Este tema que es de mucha importancia. En el nivel primario, ¿qué debemos de hacer? Si sabemos bien que las cifras nos permite evidenciar dónde se están viendo los altos niveles de discapacidad, debemos de concientizar en los niños, ¿no? Que son la pieza principal que retienen más fácil la información, explicar en los colegios, bueno, ahora que estamos en una realidad virtual, siempre mandar frases, afiches, mediante el WhatsApp, el Facebook, YouTube, hacer difusión de que es importante conocer qué tipo de discapacidad existe, ¿no? Por ejemplo, si es que en un aula, en un salón, hay 2 personas con discapacidad, explicar en qué consiste, concientizar en los alumnos cómo podemos ayudar, cómo podemos apoyar a este compañero o compañera que no se sienta, ¿no?, diferente a los demás, al contrario, que se sienta incluido con el apoyo de sus compañeros, ¿no? A eso te permite identificar, hacer encuestas, para nosotros poder intervenir en ellos. Por consiguiente, vamos a conocer qué es la educación inclusiva en sí. Para Bott, en el año 96, refiere que es un proceso consistente en responder y satisfacer las necesidades diversas de todos los estudiantes mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. Y también es una pieza fundamental reducir la exclusión dentro de la educación. Eso es la pieza fundamental de la educación inclusiva, reducir, ¿no? Porque nosotros, si bien es cierto, vemos a muchos alumnos que no solamente muestran discapacidad, sino también algunos problemas, por ejemplo, problemas de aprendizaje, tienen en algunos aspectos no se muestran, ¿no? Por ejemplo, no se saben integrar, ¿no? Y no significa que por el hecho de que no se incluya, no van a hacer nada, ¿no? Al contrario, los docentes, los psicólogos, el director, toda la comunidad educativa se debe de involucrar para reducir esta exclusión, ¿no? Esto es lo que te explica acerca de lo que es la educación inclusiva.
Por consiguiente, ¿qué es la educación para todos? Es una iniciativa que se da a nivel global para obtener un logro en la educación para todos de una forma eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser una educación con calidad y equidad, donde no se permita excluir a los demás, ¿no? En todas partes y en cualquier etapa de la vida. Eso significa la educación para todos. Nosotros no podemos discriminar a una persona que tiene discapacidad y no involucrarlo, ¿no? a un salón de clases cuando hay leyes y normas que rigen, ¿no? El apoyo hacia ellos. Todos merecemos estudiar, todos merecemos que nos tengan respeto. Entonces, para eso sirve la educación. En el Perú también podemos evidenciar que ha promovido un marco favorable para la participación social con estos casos, ¿no? de la educación inclusiva, y te voy a enseñar qué leyes tenemos, ¿no? qué leyes nosotros podemos impartir a los demás para que puedan conocer acerca de la educación inclusiva. Hay dos leyes fundamentales que quiero que el día de hoy lo lleves de esta charla. La ley del artículo, la ley es 28044, los invito a que también lo revisen, ¿ya? En el internet se encuentra también. Son dos artículos que quiero que lo aprendas el día de hoy, si es que evidenciamos casos donde no se cumpla la educación inclusiva. Tenemos el artículo 19A y el artículo 62B. En la 19A hablan acerca de la educación inclusiva y en la 62B habla acerca del profesional de psicología en la educación inclusiva. Si no lo sabía, en el artículo 19A, ¿qué te dice? La educación es inclusiva en todas sus etapas, ¿no? Modalidades, niveles y ciclos. Las instituciones educativas también adoptan las medidas para asegurar condiciones de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y también la adaptación, ¿no? Con los servicios educativos tienen que desarrollar planes educativos personalizados para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Eso te propone el artículo 19A. ¿Solamente eso? No. El Estado también tiene que crear e implementar los servicios de apoyo educativo para la atención en educación inclusiva, desarrollando las acciones de sensibilización, capacitación y asesoramiento a la comunidad educativa en materia de atención a la diversidad. Eso es lo que les expliqué hace un rato, ¿no? Nosotros tenemos que concientizar a los estudiantes a que la educación inclusiva es importante. ¿Cómo lo puedo hacer? No sé cómo intervenir en ellos. Pues hay muchas modalidades, ¿no? Hay talleres, hay charlas. Básicamente los más accesibles son los talleres, ¿no? Donde los estudiantes, tanto niños como adolescentes, puedan establecer, como lo dije en la anterior charla, la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos de esa persona, cómo se sentiría si es que estoy en su lugar, ¿no? Hacerlo a través de talleres, como por ejemplo puede ser un teatro, pueden hacer intercambiar roles, ¿no? Y sentir qué se siente ser parte de ellos, ¿no? Y no significa que sean distintos a nosotros, simplemente tienen capacidades diferentes a las que nosotros no poseemos. Entonces, la educación inclusiva no genera costos adicionales a los alumnos con necesidades educativas especiales. Ojo con eso, ¿no? En la aplicación del derecho a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades educativas. Esta ley te indica que tienes todo el derecho de tener la misma educación que tienen los demás. Esto es el artículo que fundamenta la educación inclusiva por si tú tienes un hijo, un familiar que quiere estudiar en un colegio estatal, por ejemplo, ¿no? Público. Y por ahí le dicen, no, no puede ingresar a este colegio por ciertas razones. Entonces, usted tiene que enseñar este artículo y decir, nosotros tenemos el derecho de poder estudiar, ¿no? Siempre y cuando ese colegio también te brinde la implementación de sus servicios para dar el apoyo educativo a estas personas. ¿Y qué te dice el artículo 62A para el profesional en psicología? Esto también es muy importante para todos los colegas presentes. El psicólogo escolar es un profesional especializado que forma parte de la comunidad educativa y también que contribuye de manera integral en los estudiantes en la educación básica. Es el encargado, la pieza
fundamental en sí, porque está capacitado y, ¿no? y domina los temas de los diferentes trastornos que podemos ver en la persona, de las diferentes discapacidades que se puede evidenciar, ¿no? Y su función principal, el rol que tiene que tener, es que tiene que dar un soporte emocional, ¿no? Un soporte también físico para que los actores de las instituciones educativas orienten adecuadamente a los estudiantes. Por ejemplo, comprensión de aspectos relacionados con su desarrollo cognitivo y socioemocional. Eso es algo importante que debe de hacer el psicólogo, ¿no? Y el Ministerio de Educación, a través de sus órganos competentes, ¿no? norma las funciones del profesional en psicología. Nosotros tenemos que dar plan de intervención, no solamente entre nosotros mismos, sino también orientar a los docentes cómo intervenir en estos estudiantes. Asimismo, vamos a conocer un poco también de lo que es la discapacidad. Podemos ver personas en silla de ruedas que tienen problemas visuales, ¿no? entre otras enfermedades, o discapacidad, ¿no? que es la falta o restricción, ausencia parcial o total de capacidad para realizar una actividad o tarea. ¿no? Hay alguna dificultad siempre para realizar algo, no es como otras personas que cuenta, ¿no? Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas no puede hacer una actividad como lo hace una persona que puede caminar normal, ¿no? Entonces son ciertas limitaciones que pueden tener estas personas, ¿no? ¿Cómo se construye una comunidad educativa inclusiva? Lo principal que nosotros debemos hacer todos es colaborar, ¿no? Colaborar, por ejemplo, en las metas comunes que tienen las personas con discapacidad, ¿no? La interdependencia, en algunos casos les cuesta todavía, necesitan el apoyo de su familia para que puedan seguir estudiando o haciendo alguna actividad, ¿no? También debemos de apoyar o colaborar con esta acción, compartir recursos materiales, humanos, económicos y tecnológicos en alguna situación, si es que para ello, ¿no? Si cuentan con estos recursos para poder apoyar. También podemos colaborar en la toma de decisiones y la solución de problemas. Y finalmente, como pieza fundamental, es la comunicación. Siempre estar pendiente, ¿no? de lo que está pasando, cómo se siente, tratar de establecer una amistad, ¿no? tratar de apoyar. En estos tiempos de pandemia nosotros no sabemos cómo se encuentran estas personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? De repente sus niveles de ansiedad, sus niveles de estrés están en aumento y como no tienen cercanía con sus compañeros, quizás estén pasando por una situación que se les complique, ¿no? Y no sabe la familia quizás cómo intervenir. Entonces, podemos colaborar en este aspecto, ¿no? Llamarlo o llamarla, preguntar cómo se encuentra o usar los medios de las redes sociales para brindarle nuestro apoyo emocional, ¿no? También debemos de dar seguridad, que esta es la esencia de la comunidad, donde todos nosotros, ¿no? en un lugar donde nosotros crecemos, tenemos un espacio donde damos la bienvenida a estas personas y lo aceptamos como son, ¿no? Los invitamos también a que participen y trabajar en equipo en sí, sin importar y ver las cualidades que tienen estas personas. Indicadores de una escuela inclusiva. ¿Qué es lo que debe de tener? En cada una de las aulas hay niños, niñas y adolescentes de diferentes procedencias, cultura, situación física o mental. También tienen diferentes idiomas, etnia, entre otros. Vamos a ver diferentes situaciones en un salón de clases o en una institución educativa en general. ¿Y qué debemos de hacer? ¿No? Vamos a tener que compartir, por ejemplo, un debate, alguna intervención junto con los docentes, ¿no? Donde establezcamos las normas de convivencia y esto lo tenemos que hacer en grupo. También estos estudiantes con o sin discapacidad deben trabajar en equipo y en parejas para poder fomentar la educación inclusiva. Asimismo, el especialista del SANE, ¿qué es el SANE? No es el Servicio de Asesoramiento y Atención a las Necesidades Educativas Especiales, que tienen que hacer las visitas a las aulas y preguntar al docente por las necesidades que tienen dichos estudiantes y asesorar. Por otro lado, los docentes tienen que realizar también sus adaptaciones curriculares para cada niño con alguna discapacidad,
¿no? Y consultarlo siempre con psicología, para que puedan tener también nuevos planes de intervención. En algunos casos debe de haber en los colegios rampas, pasamanos, baños para personas con discapacidad. Es importante porque de eso se trata la educación inclusiva, ¿no? Todos tienen que tener los mismos derechos. Las familias también están involucradas y tienen que estar en reunión con sus hijos, docentes y los especialistas donde haya una evaluación constante de cómo está su aprendizaje, si funciona o no, ¿no? O se tiene que cambiar. Ahora, tenemos los 6 objetivos del Dakar, que es una pieza fundamental también. En realidad todo es importante. ¿Por qué? Porque el Dakar es como una organización que permite la educación para todos por igual. Y esto te dice que debes de ampliar la atención integral de la primera infancia. Como les dije, el porcentaje que nosotros vemos de discapacidad es en niños, entonces debemos centrarnos en la infancia, ¿no? Desde que entra el niño al kinder o al nido, explicarle lo que está evidenciando, ¿no? Con estas personas que quizás vea que no son iguales a ellos por su discapacidad, pero explicarle que nosotros somos iguales, ¿no? Ampliar las oportunidades educativas para jóvenes adultos, asegurar la equidad entre los géneros, lograr la conclusión universal de la educación primaria de calidad, donde nosotros debemos de concientizar, ¿no?, lo que estamos evidenciando hoy en día acerca de la educación inclusiva, reducir el alfabetismo adulto y mejorar la calidad de la educación. Esos son los 6 objetivos fundamentales que debemos de establecer en una educación educativa. Y finalmente, para terminar, les dejo con una pequeña frase que nos lleva a la reflexión, que es: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Eso es importante, ¿no? A veces nosotros pensamos que estas personas, cuando vemos en las noticias ahora, ¿no? Son discriminadas en algunos casos cuando ya son adultos y salen a buscar trabajo, son rechazados, ¿no? Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que estar evidenciando estas cosas en las noticias? ¿Por qué tenemos que seguir viendo que son maltratados? Porque la gente no entiende en realidad qué es lo que pasa, ¿no? En estas personas. De repente no saben que están con alguna discapacidad, no saben el trastorno o problema que tienen y lo toman como burla. Y esto debe de parar, ¿no? Si nosotros sabemos, ahora estamos evidenciando que hay miles de trastornos a nivel mundial, hay miles de discapacidad, y no solamente el ser discapacitado sea que tengas limitaciones, pues no es así. Hay muchos discapacitados que logran grandes cosas y nosotros debemos más bien aprender de estas personas, ¿no?, que son perseverantes, que a pesar de las dificultades que ellos tienen físicamente, pueden lograr muchas cosas. Y esto nos sirve de reflexión, ¿no? Y hoy día decimos que es el Día de la Educación Inclusiva, pero también debemos de decir, ¿no?, que es el Día de la Reflexión para poder contrarrestar estos tipos de discriminación que estamos evidenciando. Tenemos que también parar, si escuchamos a un amigo, una amiga, a un familiar que se burla de estas personas, hacer un stop, ¿no?, y decirle que trate un poco de informarse acerca de lo que pasa en estas personas. Quizás tú no sepas porque no estás en su situación, pero te apostaría que si tú en algún momento te pones a reflexionar lo que está pasando, ¿no?, esta persona al que tú te burles de ella, ponte a pensar cómo te gustaría o cómo te sentirías tú si también te ofenden de esa misma manera. Yo creo que a nadie le gustaría que uno se burle, ¿no?, de tu persona, no te gustaría que te humillen, ni mucho menos te gustaría que te discriminen. Entonces, estamos ahora para parar esto, para seguir teniendo en las escuelas personas que son iguales a nosotros, con los mismos derechos, ¿no?, en seguir estudiando y alcanzando sus sueños. Bueno, espero que les haya gustado la charla del día de hoy. Básicamente no suelo hacer charlas los viernes, pero me pareció de suma importancia hacer esta charla porque se debe de concientizar a las personas, ¿no? Y bueno, básicamente también debemos de compartir información y no específicamente de la charla que se ha hablado el día de hoy. Los invito a que puedan abrir páginas
y leer acerca un poco de las discapacidades, de los diversos trastornos que tiene cada persona, no solamente sobre el autismo, también ver qué significa el Asperger, el TDAH, el trastorno generalizado del desarrollo. Hay miles de trastornos que nosotros debemos de entender, ¿no? Entonces, eh, vamos un poco a reflexionar y poner en práctica la charla del lunes de la empatía. Tratemos de poner un poco en los zapatos de esas personas, ¿no? E incluirlos, ¿no? Ser parte de nuestro equipo, de nuestro hogar. Por ahí estoy leyendo el chat. Gracias por haberse conectado. Eh, sí, a ver, ¿existe una conexión, me pregunta Luis, entre la inteligencia emocional y el tema de hoy? Bueno, son temas distintos en realidad, pero tiene que ver también, porque a veces nosotros, si no sabemos dominar nuestra inteligencia emocional, podemos llegar al punto de no comprender a la otra persona y hacer estos actos que yo les estoy comentando, ¿no? Por ejemplo, la discriminación, las burlas, las humillaciones, ¿no? Son temas muy distintos, Luis, pero lo que sí puede tener una conexión es la empatía. La empatía ¿no? Una pieza fundamental en esta charla porque nosotros debemos de comprender qué es lo que está pasando esta persona, ¿no? De repente ellos están felices, se sienten normal con lo que ellos tienen, ¿no? Y de repente a nosotros burlarnos le estamos bajando la autoestima. Entonces hay que tener en ese aspecto mucho cuidado y nada, concientizar quizás también en la familia lo que se debe de hacer, ¿no? Si por ejemplo alguno de ustedes tiene una persona con discapacidad o con algo, un trastorno que sea diferente, ¿no? Y no, aparte de lo que se ha mencionado, ¿no? Decirles hoy día de que los quieren mucho, de que tienen todo su apoyo y que cualquier cosa que les esté pasando, que cuentan con todo el apoyo, ¿no? Tanto de la persona que le está diciendo y de la familia, para que se sientan, ¿no? Que están seguros, se sientan seguridad, sientan el compromiso, la colaboración de querer ayudarlos y así conocer un poco más, ¿no? Quizás y compartir experiencias con las demás personas. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación y también por su asistencia. Hasta una nueva oportunidad. El día lunes voy a dar una charla a las 4 de la tarde, los invito. Va a ser acerca de la importancia de expresar nuestras opiniones. También por este mismo link, los invito a que compartan también la información y hasta una nueva oportunidad. Cuídense y un buen fin de semana. Hasta luego.